Y este tema se llama entre valles, llanuras y montañas. Les voy a compartir entonces. Julio, no te duermas. Despierta. Bien, aquí tenemos. Entre valles, llanuras y montañas. En este tema de entre valles, llanuras y montañas, chicos, vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tipos de relieves y de igual forma vamos a hablar sobre lo que son las placas tectónicas. ¿Vale? Entonces tenemos que las distintas formas de un relieve son las siguientes. Tenemos, bueno, se clasifican en dos. Los relieves de la costa y tenemos los relieves del interior. Los de la costa está conformado por, se refiere a lo que son las playas, los acantilados, los golfos, cabos, penínsulas, las islas, archipiélago. Y en los relieves del interior tenemos lo que son las llanuras, la meseta, la montaña, o también conocida como colina o loma o muela. La sierra, que es la cordillera o sistema o macizo, y lo que son los valles. Entonces vamos a dar una explicación general de lo que son estos tipos de relieves. Tenemos en primer lugar lo que son las playas y los acantilados. Las playas, ahí tenemos con en la imagen cómo nos está representando con las flechas, lo que indica la playa. Y el acantilado, ¿a qué es lo que se refiere? Entonces, en playa es cuando dicen que cuando la costa es llana y está cubierta de piedras o arena, se forma lo que es la playa. Cuando la costa es alta y es rocosa, se forma un acantilado. Y es así como lo podemos identificar en la imagen. Entonces, tú dices, voy a la playa, sí, pero también hay acantilados y sabemos que es exactamente también la playa. Un cabo es una gran entrada de tierra en el mar, así como lo podemos observar en la imagen. Después tenemos lo que es un golfo. Un golfo es una gran entrada del mar en la tierra. Y es cuando la entrada, se refiere que es cuando la entrada es pequeña y los golfos reciben otros nombres, como bahía, ensenada o cala, así como lo podemos observar de igual forma en la imagen. Obviamente, esta es una pequeña parte de todo lo que es un golfo. No quiere decir que el golfo es nada más ese pequeño espacio que vemos en la imagen. Tenemos también lo que es la península. Una península es un terreno rodeado de agua por todas partes, menos por una, y a esa parte se le llama istmo. Entonces tenemos aquí la representación en un mapa donde tenemos la península ibérica, el istmo y la península itálica. Después lo que es la isla y el archipiélago, que era lo que decía en las de Golfo. Una isla es un trozo de tierra que está rodeado de agua por todas partes. Entonces, así lo ubicamos en un mapa. Todo es agua y en el centro tenemos la isla. Entonces, tenemos también que varias islas cercanas forman lo que es un archipiélago. La llanura, que dice que una llanura, bueno, aquí se encimaron un poco las letras, pero dice que una llanura es una gran extensión de terreno llano o plano, o también puede estar ligeramente ondulado. La meseta, que es una gran extensión de terreno llano elevado sobre las tierras que la rodean. Las montañas, igual ya las conocemos, que es una gran elevación del terreno de lados generalmente muy inclinados. La colina o loma, que es una montaña pequeña de formas redondeadas y poco elevadas. Estas son las colinas.
Aquí, de hecho, lo estamos viendo en la imagen. Están marcadas con unas líneas rojas, lo que son las colinas. Ya las que están más altas, que ya son las montañas, montañas altas o cordilleras. De hecho, ahí lo podemos ver hay de varios tipos. Te muestra lo que es el valle, la meseta, las colinas que son suaves, un valle que es amplio, las altas montañas, la cordillera y el valle de alta montaña que lo tenemos en la parte de abajo. Lo que se le llama también como muela. Una muela dice que es una montaña pequeña, pero sus laderas tienen mucha pendiente y casi son paredes y su cima es plana. Quiere decir que no termina en punta como una montaña normal. Y la sierra, en este caso así como lo estamos observando, que es un conjunto de montañas que están alineadas unas detrás de otras. Esas son las sierras. La cordillera o sistema, que dice que una cordillera o sistema es un conjunto de sierras alineadas, que es lo que precisamente en la imagen que teníamos anteriormente, ahora aquí lo estamos indicando con las líneas rojas, toda la parte que son cordilleras. Dice sierras alineadas, y aquí inclusive lo estamos observando. Tenemos también lo que es un valle. Un valle es un terreno bajo situado entre montañas y normalmente atravesados por un río. Y bueno, aquí tenemos una imagen también de cómo es un valle. Y bueno, ya tenemos esta información de los tipos de relieve. Vamos ahora con lo que son las placas tectónicas o tectónica de las placas. Se dice que dentro de la teoría que establece que la capa más externa y rígida de las que componen la Tierra, que es la litosfera, está dividida en placas que se van desplazando sobre la capa que se encuentra por debajo, que es la astenosfera. Tenemos aquí una imagen donde nos representa cómo son las capas de la Tierra. Lo que tenemos, por ejemplo, en la parte superior, que es una corteza, el océano. Esa primer capa, pues, es muy, muy rígida. Y ya de ahí mande. ¿Vas a ir al baño? Sí. Ya de ahí bueno, hace su división en lo que es la litosfera y la astenosfera, que era lo que se les explicaba. Después tenemos una parte más amplia, que es la mesósfera y el manto. Bueno, el manto de hecho abarca, según, bueno, las distancias hasta la corteza y la mesósfera viene siendo dentro del manto, así como lo estamos observando. El núcleo externo, núcleo interno, bueno, todo eso es núcleo externo, núcleo interno que es ya más hacia el centro de la Tierra. La tectónica de placas dice que es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera. Esta teoría explica lo que son las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas. En su desplazamiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones y sus interacciones. Entonces tenemos esta imagen donde nos muestra lo que es el cinturón de fuego del Pacífico, y en esta zona las placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad, a varios centímetros por año, y a la vez acumulan enormes tensiones que deben liberarse en forma de sismos. Entonces tenemos cómo surgieron las placas tectónicas. Se piensa que surgieron a raíz de las corrientes de convección del manto terrestre, las cuales indica que terminaron fragmentando la capa más superficial de la Tierra conocida como astenosfera, las cuales fragmentan a la litosfera, que es la que fragmentar o descomponer, que es lo que tenemos aquí en la imagen.
Después, ¿cómo son los desplazamientos? Los movimientos circulares de las corrientes de convección del manto terrestre hacen que las placas se fragmenten y se desplacen. Eso es lo que son los movimientos de la Tierra. Maestra, Mande, ¿puedo ir al baño? sí. Empezamos con esta parte que es el límite divergente, donde dice que se alejan entre sí. Ahí tenemos una muestra, una imagen, ¿cómo sería? Se alejan entre sí, generando una grieta. Surge una nueva litosfera formada por los materiales que emergen de las profundidades de la Tierra. En la vida real, ¿cómo es esto? En esta imagen. Aquí lo podemos observar, lo que es un límite divergente. Los límites convergentes nos hace referencia a cuando se acercan entre sí, provocando finalmente un choque de placas. Llega a darse de dos casos distintos, más de las placas que es más densa de la otra y las dos placas que son de una densidad similar. En la vida real, ¿cómo es esto? Bueno, llega a surgir de esta manera, cuando son convergentes. Hay también una parte que son los límites transformantes, donde nos indica que se desplazan lateralmente una respecto a la otra. Hay fallas o grietas en el lugar del límite. Lo podemos observar de esta forma en la Tierra o en un tipo de suelo. Los movimientos de las placas en la zona de los límites van a provocar muchos movimientos sísmicos. Pueden ser de mayor o de menor potencia. Estos movimientos sísmicos los conocemos comúnmente como temblores o como terremotos. Y esta es una imagen de un desastre que puede ocurrir según la magnitud que tenga este movimiento. Y bueno, les voy a compartir dos videos para profundizar este tema. ¿Tienen ahorita alguna duda en relación a este tema que es de introducción? No, maestra. No, muy bien. No, maestra. Maestra, Mande. es que yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó? ¿Qué es una grieta? ¿Qué es una qué, perdón? Una grieta. Una grieta es una abertura. Esta abertura puede ser estrecha, puede ser alargada, puede ser superficial. Es como una abertura, que era lo que de las imágenes que yo les estaba mostrando. Ok, gracias, maestra. Aviso. 5 minutos para las 10. ¿Alguna otra duda? No, maestra, muchas gracias. Bien. Les voy a compartir este video y ahorita vemos ya lo del maestro de educación física. Nuestro planeta Tierra se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Y a simple vista los continentes que la conforman parecen haber ocupado siempre la misma posición, pero no es así. En 1912 el científico alemán Alfred Wegener propuso su teoría de la deriva continental, que en el pasado los continentes se encontraban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Hace unos 200 millones de años habría empezado a fragmentarse hasta formar los actuales bloques continentales, que fueron desplazándose lentamente hasta ocupar su posición actual. Uno de los argumentos más fuertes de Wegener era que los bordes de los continentes tenían formas que encajaban como un rompecabezas. Ello fue reforzado por el hallazgo de fósiles idénticos encontrados en dos continentes muy distantes entre sí, que le permitió trazar un mapa de los continentes que estuvieron unidos en el pasado. Esta teoría fue rechazada por los científicos de la época, pues no se pudo explicar qué fuerzas eran las que empujaban a los continentes ni cómo se producían. Ello no fue posible hasta la década del 60, con el desarrollo de la tectónica de placas. Según esta teoría, la corteza terrestre está fragmentada en varias secciones llamadas placas tectónicas,
que se desplazan muy lentamente y en diferentes direcciones, impulsadas por el calor interno de la Tierra. Para comprenderlo mejor, debemos saber que la Tierra tiene varias capas en su interior. El núcleo es la capa más profunda y central de la Tierra. Está compuesta fundamentalmente por hierro y níquel. En el núcleo se genera el campo magnético terrestre. Posee altas temperaturas que rodean los 6000 grados centígrados. Sobre el núcleo se encuentra el manto, que ocupa aproximadamente el 85% del volumen de la Tierra y tiene un espesor de 2900 kilómetros. Su temperatura va desde los 800 grados cuando está más cerca de la superficie y alcanza temperaturas tan altas de hasta 3000 grados centígrados cuando se encuentra más cerca del núcleo. Sobre el manto se encuentra la corteza terrestre. Es la capa más externa y delgada. Ocupa tan solo el 1% del volumen total de la Tierra. Debido a las diferencias de temperatura entre el núcleo y la corteza terrestre, se producen corrientes de convección a lo largo de todo el manto. Veamos este punto en mayor detalle. El calor generado en el núcleo asciende hasta el manto, que es más frío. A medida que el manto se calienta, parte del material que lo conforma se vuelve más ligero, por lo que se mueve hacia arriba hasta llegar cerca a la superficie. Aquí empieza a enfriarse y cuando estos materiales se enfrían, se vuelven más densos y pesados, por lo que se hunden hacia el interior. Allí se calientan de nuevo y vuelven a ascender otra vez. A esta circulación de material caliente y frío se le llama corrientes de convección. Y es este proceso continuo que produjo las fracturas que derivaron en la formación de los continentes y hacen que las placas de la corteza terrestre se muevan, produciendo así el desplazamiento de los continentes. Las zonas donde las placas entran en contacto se denomina límite de placas y son principalmente de tres tipos. 1. Límites transformantes. Ocurre cuando dos placas tectónicas se rozan horizontalmente, deslizándose lateralmente una junto a otra. El roce entre ambas placas produce una intensa actividad sísmica. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se desliza respecto de la placa norteamericana, formando la falla de San Andrés, que se extiende a lo largo de 1300 kilómetros. 2. Límites divergentes. La mayor parte de los límites divergentes se hallan bajo el mar. Son aquellos donde las placas se separan entre sí, permitiendo el ascenso del magma, que asciende desde las profundidades del manto y se extiende sobre el fondo marino, donde se enfría y solidifica, creando nueva corteza oceánica. Este es el caso de la dorsal mesoatlántica que divide el océano Atlántico de norte a sur a lo largo de más de 15.000 kilómetros de longitud. Viene a ser una extensa cordillera sumergida en el fondo del océano, que continúa ensanchándose a razón de unos 3 centímetros por año. En algunos lugares como Islandia, las dorsales sobresalen por encima del nivel del mar, dando lugar a la formación de las islas volcánicas. Y un ejemplo de límite divergente en zonas continentales lo tenemos en el Gran Valle del Rift en el este de África. Es una gigante fractura geológica que se extiende a lo largo de casi 5.000 kilómetros de longitud y que en unos millones de años podría separar el continente africano en dos. 3. Límites convergentes. Los procesos que se activan en el límite de placas convergentes dependerán del tipo de corteza de las placas que entran en contacto. Cuando una placa continental choca con una placa oceánica, la placa oceánica, por ser más densa y pesada, se subduce bajo la placa continental, generando actividad sísmica y volcánica. Un ejemplo de este tipo es la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, que formó la cordillera de los Andes. Cuando dos placas oceánicas convergen entre sí, también se produce una subducción. Una de ellas se desliza bajo la otra y se funde en el manto. Parte del magma asciende y originan volcanes submarinos.
Con el tiempo llegan a ser más altos que el nivel del mar, formando así una cadena de islas. Estas adoptan la forma de un arco y son conocidas como arcos insulares. Un ejemplo de este tipo es la placa del Pacífico que se subduce bajo la placa filipina, formando las Islas Marianas. Y cuando dos placas continentales chocan entre sí, al tener ambos las mismas densidades, no se subduce ninguna de ellas, sino que se comprimen y una de ellas es forzada hacia arriba, formando una cadena montañosa. Fue así que hace millones de años, la placa que transportaba a la India chocó con el continente asiático, dando origen a la cordillera del Himalaya, que tiene la montaña más alta del planeta, el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. En conclusión, vemos que el estudio de la tectónica de placas es fundamental, pues explica, entre otras cosas, la formación de las cadenas montañosas continentales y submarinas, la distribución geográfica. Muy bien, chicos, con esto creo que ya quedó más claro, ¿verdad? Ya que quedó más claro. El tema que estamos viendo. ¿Qué tema? Sí, maestra. Rogelio, ¿no estás poniendo atención? No, es que me dormí. Ah, bueno, entonces si nos vamos a dormir, ¿para qué nos conectamos a clase? Es broma. Bueno, ya el maestro de educación física está por ingresar, entonces para que esté completo su tiempo de él y no estén en media actividad y se nos acabe el tiempo, voy a finalizar y vuelven a